Pues mi nombre es Santiago Ortiz, yo soy filósofo por la Universidad Católica de Valencia. Luego hice un máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia de Juan Pablo II también en Valencia. Luego hice estudios en fertilidad y sexualidad, métodos de reconocimiento de la fertilidad también en Valencia. Tengo un apostolado con unos amigos que se llama El Arte de Amar y ahí es donde nos han llevado por muchos lugares a compartir este mensaje del amor verdadero, de la educación afectiva, de acuerdo a lo que la Iglesia en su riqueza nos enseña. Y estaba recordando que como en el 2014, cuando el padre Abó Estéfanos era como un adolescente, estaba en una efeta en la Inmaculada. Estábamos recordándolo porque bautizó a los hijos de unos amigos míos, el primer bautismo que él pudo hacer. Estábamos recordando que él estuvo en una de las primeras charlas que dimos, imagínense, hace más de 12 años, increíblemente. Entonces, para mí es una alegría estar con ustedes en este lugar tan especial, compartiendo este tema sobre San José. Y esta fiesta para mí especialmente es muy conmemorativa porque hace un año me casé cercano a la fiesta de San José, solo se podía el sábado. Entonces cayó el 15, pero la idea era hacerlo en la fiesta de San José. Y lo hicimos en un santuario hermoso, no sé si han tenido la oportunidad de conocerlo, que se llama el Santuario Nuestra Señora de la Peña, o de la Sagrada Familia de la Peña. Es un regalo casarte allá donde está esa imagen de la Sagrada Familia mística que aparece en esa época post-conquista, muy pocos años después, donde no habían ni andamios ni herramientas para esculpir de la manera como está esa imagen ahí que aparece. La bajan, iba a ser la imagen central de la catedral, porque querían que esa Sagrada Familia que aparece ahí de manera misteriosa apareciera fuera la imagen de la catedral, y se puso pesada ahí, ¿no? Y no la pudieron mover más. Y se hizo el santuario, un santuario en el que de unos 100 años para atrás se casaban las familias allá, era el lugar de matrimonios. Entonces, esta fiesta, una fiesta muy importante para mi corazón, para mi vida espiritual, y curiosamente también San José se volvió el santo mío este año. En mi comunidad que se llama Peregrinos del Amor, nos repartimos un santo al principio del año y me tocó San José. Entonces está todo el combo por todo lado ahí espiritual. Entonces quisiera que iniciáramos haciendo las letanías a San José con un momento de oración y después continúo con lo que tengo preparado para usted. ¿Sale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega. Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. noble retoño de David, Ruega por nosotros. sus de los patriarcas, Ruega por nosotros. esposo de la Madre de Dios, Ruega por nosotros. casto guardián de la Virgen, Ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, Ruega por nosotros. ferviente defensor de Cristo, Ruega por nosotros. jefe de la Sagrada Familia, Ruega por nosotros. José justísimo, Ruega por nosotros. José castísimo, Ruega por nosotros. José prudentísimo, Ruega por nosotros. José valientísimo, Ruega por nosotros. José obedientísimo, Ruega por nosotros. José fidelísimo, Ruega por nosotros. espejo sin mancha, Ruega por nosotros. amante de la pobreza, Ruega por nosotros. modelo de los obreros, Ruega por nosotros. gloria de la vida doméstica, Ruega por nosotros. guardián de las vírgenes,
ruega por nosotros, pilar de las familias, ruega por nosotros, consuelo de los afligidos, ruega por nosotros, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, patrono de los moribundos, ruega por nosotros, terror de los demonios, ruega por nosotros, protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, cuídanos, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. lo hizo Señor de su casa y administrador de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues el tema, como me lo pidieron, era como una mezcla entre San José, teología del cuerpo, masculinidad, y pues estuve meditando sobre qué presentarle sobre la figura de San José. Quisiera iniciar con algo muy lindo que siempre toca mi corazón cuando veo la figura de San José, y es comprender cómo Jesús miraba a San José. Todos los ademanes, toda la forma de hablar, todas las expresiones, el humor, buena parte del humor, todo lo que era Jesús no venía de nada, del aire o de la nada, ¿no? Sino venía de alguien concreto. Era la figura de San José. Él se inspiró en él, y mucho de lo que nosotros admiramos y los santos y la iglesia y los apóstoles y todos los que lo conocieron lo veían, era transfigurado, como le pasa a un hijo con el padre, de lo que era la presencia de San José en su vida. Pero resulta que Jesús pues tiene un Padre celestial, y este misterio de la Santísima Trinidad es muy lindo, porque cuando antiguamente no se entendía que Dios era trino, y en la mayoría de culturas no se entiende a Dios como una Trinidad, ¿no? Esto es un misterio que Dios ha querido revelar. Pero cuando uno se imagina a Dios, o así me lo imaginaba yo antes de entender nuestra fe y de la doctrina, de pronto uno se imaginaba un Dios por allá como solo aburrido, sin hacer mucho, ¿no? Como en medio de la nada, pues así como cruzado de brazos, ¿no? El catecismo nos enseña que Dios no creó la creación ni por emanación, no brotó de la Trinidad, y por necesidad, sino por amor. ¿Cómo así por amor? O sea, Dios vivía el amor estando en el cielo. Entonces, lo más lindo de meditar sobre la Trinidad es ver que Dios no estaba solo, que era el Padre, el Hijo y el amor entre ellos, que era el Espíritu Santo, que se amaba perfectamente sin necesidad de absolutamente nada. Era la perfecta comunión del Todopoderoso, sin que exista nada más. Es difícil imaginarse eso en el vacío, ¿no? Antes de que hubiera toda la creación, pero ya vivía en plenitud. Y Cristo era amado por el Padre Celestial de la manera más perfecta y más plena. Y Dios, en un acto de amor, decidió hacer la creación para que otros seres pudiéramos disfrutar del amor que Él ya vivía. ¡Qué belleza! Y acá viene algo muy importante, que es la libertad de la persona. Es decir, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué tenemos libertad? Porque si no, seríamos marionetas de Dios. La teología católica explica algo que a mí me da paz en mi conciencia, y es entender que cuando Dios nos creó, primero a los ángeles y luego a los seres humanos, los creó para que no lo comprendieran y lo vieran en plenitud. Yo lo digo de esta manera: si apareciera Dios, Santísima Trinidad, en el amor, en la belleza, en este instante acá, quedaríamos totalmente absortos, embelesados, enamorados, sin libertad de esa Santísima Trinidad. Y no tendríamos opción de escogerlo libremente. Quedaríamos totalmente cegados por la belleza, sin posibilidad de elegirlo. Entonces Dios, en su infinita bondad y amor, y porque nos crea por amor, se
se pone un velo para no revelarse como es en toda su majestuosidad y nos invita a descubrirlo a través de nuestra vida. Primero los ángeles, que son cuerpos intelectuales, es decir, ellos no tenían la fragilidad nuestra en nuestra carne, somos nosotros inferiores a ellos y por eso ellos en un instante se definieron en su prueba, que era elegir seguir a Dios o seguir esa tentación de rechazar eso que no entendían muy bien. Todavía uno diría, pero ¿cómo los ángeles viendo a Dios no lo eligieron? Estaban locos, ¿no? ¿Cómo se convirtieron en demonios teniendo la belleza? No, es que no lo veían tampoco en plenitud. También había como un cierto velo. Si lo hubieran visto, al igual que nosotros, pues no habría habido prueba. Entonces, ellos vieron su prueba, quedaron separados. Dice que un tercio de los ángeles fue enviado al infierno, ¿no? Y luego viene el ser humano con su prueba. Lo bonito, haciendo un paréntesis para luego pasar a la teología del cuerpo, es que San José, en esa experiencia que tiene el niño Jesús, que se puede uno poner a meditar, y esa gracia que era San José en la vida del niño Jesús, de que lo acoge, desde que lo acoge como bebé, hacía la figura del Padre Eterno en el cielo. Es decir, San José es figura del Padre Celestial. Qué bello, porque entonces cuando nosotros nos adentramos en la figura y en el misterio de lo que es San José, podemos descubrir también para nosotros ese regalo del Padre Celestial. Los místicos de la Iglesia dicen que uno debería tener una relación íntima y estrecha con cada una de las personas de la Santísima Trinidad. No solo con Jesús, niño misericordioso, crucificado, en toda la gracia y en la riqueza que tiene. Dice algún místico que se pierde mucho el católico de no sentir ese abrazo del Padre en su oración. Y uno tendría que tener en el corazón ese sentimiento de la oración, de sentirse uno abrazado por el Creador de toda la creación, que nos pensó a nosotros y nos hizo hermanos de Cristo, y que nos ama tanto, y acá se entiende con más profundidad, envió a su Hijo para rescatarlos y tenerlos con Él. Fíjense en el amor que tiene. Los místicos dicen que si uno meditara lo suficiente eso, caería en éxtasis. No podría uno resistir, vendrían lágrimas a los ojos de sentir ese abrazo de ese Padre. Pues ese es San José en la tierra. Además, porque fue llamado el hombre justo por las Sagradas Escrituras. Benedicto XVI decía que justo en las Sagradas Escrituras es aquel que está cumpliendo la voluntad de Dios. Lo que la palabra le pide al ser humano lo está viviendo en plenitud. Es decir, que él era un padre perfecto, bondadoso, casto. Ya me voy a meter en tres misterios de lo que es San José para que podamos poderles transmitir lo que yo siento que lo hace el modelo de hombre, lo que se me vino a mí al corazón de lo que es el modelo de hombre. Pero antes, aterrizando esa creación, metiéndole un poquito de teología del cuerpo a esta charla, es muy lindo porque al principio, pues cuando Dios crea a Adán y Eva, los hace en el jardín del Edén y les pone una pruebita, conversaba con ellos y todo, pero todavía no lo veían en su plenitud y les pone una pruebita que es no comer del árbol del bien y del mal y del árbol de la vida, ¿no? Creo que son 2 árboles. Bueno, y terminan cayendo por la tentación de la serpiente, Eva y luego Adán. Entonces, en ese momento, cuando Dios crea al ser humano, lo crea sin esa ciencia del mal. Éramos como San José y como la Virgen María, más como la Virgen María, porque seguramente San José tuvo sus pecados veniales, ¿no? Por ahí, pero más como María, perfectos y sin pecado, en ese jardín del Edén. Y no había muerte, y no había pecado, y no había sufrimiento. Claro, la creación había sido un regalo que la Trinidad nos había hecho, no perfeccionada, sino en vía para que nosotros la administráramos y la lleváramos en plenitud. Es decir, el trabajo era parte constitutivo de la misión que Dios nos había dado. Luego pecan y entra esa ciencia del mal. ¿Y qué es lo primero que hacen Adán y Eva? Van y se ponen ceñidores en las partes sexuales, porque entiende que pueden ser objeto de utilización del otro. Ya esa ciencia del mal activa. Es decir, reconocen que puedo ser utilizado, puedo utilizar al otro
que esto debería estar velado porque hay un riesgo, ¿no? Ahí puede existir el mal, porque ya está esa ciencia del mal. Y perdimos la gracia de ser justos y de vivir esa plenitud que Dios había creado para nosotros. Bueno, y se anuncia el Mesías que nos va a redimir y pasa toda la historia de la salvación donde uno ve un montón de personas tremendamente frágiles. Son muy pocos los que en el Antiguo Testamento los nombran como justos, tanto mujeres como hombres. De pronto tenían actos de virtud heroica. Uno piensa en Tobit, en Tobías, uno piensa en Ruth, pero en algunos otros momentos flaqueaban tremendamente y eran pecados muy graves, situaciones muy complejas que vivían, idolatrías muy pesadas, el rey David, Salomón, que cometieron algunos actos muy difíciles. Pero dice Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo que a partir de la venida de Cristo nosotros podemos volver a vivir lo que Dios creó para nosotros antes del pecado original, esa plenitud de vida en las vocaciones que hubiera, matrimonial y demás, ahora con la redención de Cristo. Dice, uniéndonos de tal manera al Espíritu Santo en la oración que podemos volver a vivir como Dios nos creó, sin pecado, con toda la gracia. Es decir, mientras más nos unimos a la oración, a la vida espiritual, a luchar contra nuestros defectos de verdad, que es donde viene la espiritualidad, no viene de orar mucho, de saber mucho teología, o de pasársela en el Santísimo y sudar agua bendita, sino de luchar contra los defectos de verdad, ¿no? Y renunciar a ellos todos los días. El Espíritu Santo, y esta es una exhortación para mí mismo, no habita un corazón que tiene 1% malo. Santa Teresita del Niño Jesús decía, ¿no? El Espíritu Santo, como no hay un ángel 99% bueno y 1% malo, ni un demonio 99% malo y 1% bueno, el bueno es bueno y el malo es malo. Claro, nosotros tenemos defectos. Importante es que estemos luchando contra ellos y tratando de superarlos. Ahí se activa la espiritualidad. Orando como si todo dependiera de Dios y rezando, orando como si todo dependiera de Dios y trabajando como si todo dependiera de nosotros. Eso dice un santo que es San Ignacio de Loyola. Entonces, la devoción a San José, que es el modelo que estamos hablando hoy, el ejemplo, es la perfección del ser humano. Es cuando nosotros oramos y le pedimos a San José su intercesión y meditamos sus virtudes, lo que estamos diciendo es que queremos ser otro José. Cuando meditamos en María y nos consagramos a María, queremos ser otra María que lleve a Jesús a los demás, que tenga esa gracia de Dios en el corazón. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Vamos a hablar de ciertos rasgos de la masculinidad ahorita, pero todo nos sirve a todos para ser santos y ser otro José, otra María, que es como la figura de Adán y Eva que se vivía antes de la caída y que estaba llamada a vivir en perfecta comunión con Dios. ¿Cómo sería si no había muerte, que ellos se encontraban luego en la plenitud de Dios? ¿Quién sabe cómo sería, no? De pronto sería como la dormición, como llaman en Oriente a la Asunción de María, ¿no? De pronto quedábamos dormidos en el jardín del Edén y aparecíamos en el cielo y ya habíamos pasado la prueba y entonces nos encontrábamos con Dios en plenitud. Hoy pues tenemos todos estos problemas de los sufrimientos de los que hemos hablado. Entonces quería acentuar eso, es la espiritualidad y la santidad y la felicidad y la plenitud de vida, todos esos sinónimos, está en la perfecta compenetración con Dios y en la lucha contra todos los defectos que tenemos nosotros en el corazón. No podemos justificar ninguno, inclusive y sobre todo pecados mortales, fragilidades, dificultades, cosas que van a brotar de nosotros negativas, nos van a pasar. Eso es algo que no podemos evitar. La idea es que en nuestro corazón no justifiquemos ninguna. Quiero darles esa definición de santidad porque, entonces, por un lado es ser perfectos como mi Padre es perfecto, amados unos a otros como yo los he amado. Por el otro lado, San Juan dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. San Francisco de Sales dice, el que menos peca, peca 7 veces al día. Entonces, ¿cómo así? ¿Somos perfectos o no? ¿Dónde está el equilibrio? La clave está en que en mi corazón no puede haber afecto a ningún tipo de pecado, ni el más chiquito. En mi corazón,
por más de que yo de pronto por fragilidad caiga, no quiero caer y los odio y hasta el último día de mi vida no quisiera tener esas fragilidades. Ahí está el secreto de la santidad. Y uno puede ser el peor, tener todos los vicios del mundo, haber consumido pornografía 20 años y haber sido loco y estar en prostitución y demás, y drogas y alcohol, y de repente me encuentro con el Señor. Obviamente todos esos vicios están arraigados en mí, en mis hábitos, en mi ser, afectivamente, psicológicamente, espiritualmente, marcados por el enemigo en todas las heridas que me ha dejado. Pero luego yo hago una renuncia, y si esa renuncia yo la hago de corazón y empiezo a luchar con eso, esa persona ya está en santidad. Esa persona, ya el Espíritu Santo habita en ella, si de corazón no tiene ningún afecto, o por más de que sienta esa inclinación, lo rechaza con todo el alma en su corazón. No sé si ustedes han visto las indulgencias. Esto que nos ganamos nosotros, no sé si saben lo que son las indulgencias, todos, y saben cómo funciona. Esto es gente formada, claro. Entonces, las indulgencias plenarias, hay siempre un asterisco que la gente no lee bien, que dice lo siguiente: para recibir una indulgencia plenaria, debe entonces rezar por la iglesia, cumplir las disposiciones de la devoción que se está haciendo para recibirla, y el asterisco dice, o el paréntesis dice, y se debe quitar todo afecto al pecado, inclusive al pecado venial. Eso como que lo leemos rápido y seguimos y uy, me gané mi indulgencia plenaria, estoy recién bautizado, ¿no? Pero no, si yo tengo afecto al mínimo pecado, no recibo la indulgencia plenaria. Recibo una parte parcial, pero no plenaria. Es decir, necesito esa gracia para poderlo vivir en plenitud, para poder recibir esa... Necesito estar en gracia y no tener afecto al pecado para poder recibir la plenitud de esa indulgencia. Es lo mismo en la vida espiritual. Todos vamos a tener uno o dos defectos, digo yo. Yo soy terapeuta de familia, tengo consultorio y atiendo muchas personas. Y cuando vamos haciendo el proceso y vamos avanzando y se van solucionando áreas de la vida que son importantes, alguien que llega con algún problema muy fuerte y lo vamos solucionando, al final nos damos cuenta que queda con uno o dos defectos, yo los llamo fundacionales, que los ha tenido desde niño y los va a tener hasta que se muera. Pero puede llegar a caminar de tal manera con el Espíritu Santo hasta el punto que la gente no los note y que sean virtudes. Pero él en su interior está llevando esa procesión creyendo que es el peor, que todo santo cree que es el peor del mundo. Y uno dice, pero estos santos que estaban estigmatizados, sufrían todo el día y se sentían pecadores, dice, pues esto es como raro. Claro, porque su interior estaban viendo esa procesión de ver sus defectos, pero el Espíritu los plenificaba. Un ejemplo, San Francisco de Sales. Dicen que era un obispo que tenía uno de los temperamentos más fuertes, o sea, era tremendamente iracundo, hasta el punto que encontraron debajo de la mesa del escritorio sus uñas marcadas, ¿no? Llegaban a decirle algo y él así por dentro ahí, ¿no? Clavando las uñas de la piedra que le daba. Fue declarado el santo de la amabilidad. Y además tiene unos escritos bellísimos sobre cómo ser amable. No dice, de él viene la frase que dice, se atraen más moscas con una gota de miel que con un barril de hiel, ¿no? Pero él en su interior parece que nunca logró superar eso. Pero el Espíritu Santo lo hacía parecer amable, afable ante los demás. Pues esos defectos el Espíritu Santo puede llegar a llevarlos a un estado de santidad brutal. Pero en nuestro corazón, como les digo, y hay que estar revisando, convirtiendo el corazón continuamente, que no haya ningún afecto al pecado. Así nos pareceremos verdaderamente a San José, independientemente del estado en el que estemos, porque llevaremos esa gracia de Jesús en nuestro corazón y Dios hará obras a través de nosotros como lo suele hacer. Esa es como la introducción. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario, algo, ¿no? Bueno, ya a partir de acá pues he tomado como 3 virtudes entre humanas y espirituales que tiene San José que lo hacen modelo de hombre y que yo creo que a los hombres que están acá nos sirve y nos exhorta para saber lo que tenemos que ser. La lista de las letanías que leí es la lista de las virtudes de San José. Obedientísimo y fidelísimo y valientísimo y terror de los demonios. Pues allá tenemos que llegar, se supone, ¿no? Ojalá Dios quiera. Pero he escogido 3 que creo que son suficientes para meditar esta noche. A las mujeres yo creo que les sirve
las que sienten vocación matrimonial, para identificar esas tres virtudes en el varón que van a elegir para la vida. Si no están estas tres virtudes, es difícil poder edificar un matrimonio de verdad a la luz de lo que Dios nos pide. Hay como una base, sí, el matrimonio es camino de santidad, no lleno uno santo a vivirlo, pero sí, lo ideal es que haya una base para que esa edificación se pueda construir bien. Entonces, un amigo mío, que es chistoso, es muy chistoso, dice él que las mujeres buscan el triple papito. Y eso, pues él se inventó eso, es inteligente y es chistoso y tiene sus apuntes. Y yo le pregunté, ¿sabes cómo hacía el triple papito? Entonces me dice, sí, claro, las tres P's: papá, protector y proveedor. Y yo me quedé pensando en eso y dije, ¿será que eso sí es lo que buscan las mujeres o no? Él fue el presidente del Consejo de Laicos de la Arquidiócesis, sabe de teología y de todo, es uno de mis grandes amigos. Entonces, cuando él dice algo así, tiene fondo, no es un chiste que está simplemente diciendo, pero le sonó muy chistoso en ese momento. Es el triple papito, ¿no? Entonces, esas tres virtudes, curiosamente, están en las letanías de la Virgen: protector, proveedor y padre, y buen papá. Y esas son, pues como les digo, en lo que quiero meditar. Entonces, el protector tiene varias funciones. No solo es el que viene y defiende, ¿no? Y el proveedor no es solo el que viene y provee. Y el papá no es solo el que viene y está presente. Y por eso, una de las virtudes que hace que se puedan edificar estas tres P's es el casto guardián de los misterios de Dios, casto guardián de la Virgen, pero luego en esta consagración del padre Donald Calloway, no sé si la conocen, la consagración a San José, una muy linda que ha salido en 2019, él dice que realmente San José es guardián, protector, pero casto de los misterios de Dios. ¿Cómo así? Los dos regalos más grandes, los dos seres más grandes que Dios ha creado, la Virgen María y el Niño Jesús, fueron entregados para la protección, para el que hace un guardián: proteger, custodiar a la Virgen María y a San José. Pero no lo podía hacer si no era casto. Entonces quiero acentuar primero en la protección, en la castidad. ¿Y qué es la castidad? ¿Quién me da una definición de castidad? Chan, chan, chan. ¿Estás? ¿Cómo vas? Bien. Y es sin problema. Una definición de castidad, ¿qué es esa virtud? ¿Qué es esa palabra currada? Ya les han hablado acá de castidad, mi imagino. Claro, ¿no? ¿Nadie? ¿Me dice anima? Bueno, castidad, dice el padre Donald Calloway y el magisterio en la iglesia, y casto es aquel que tiene un corazón puro, limpio. No está pensando con doble sentido, maledicencia, las situaciones que están sucediendo en su entorno. Mira como Dios miraría. Y esa es la mirada de San José, y allá hay que llegar, tener un corazón y una mirada tan limpia que miremos como San José miraba al niño Jesús y a María. Pero más aterrizado a nuestro lenguaje, porque de la castidad y uno lee la teología del cuerpo y tiene unas definiciones todas rimbombantes, ¿no? Y espirituales así, pero la castidad en esencia es una virtud que ordena el deseo sexual que todos tenemos cuando maduramos, para no utilizar a nadie como un objeto sexual, para no darle rienda suelta a eso, a ese deseo, sino ordenarlo de tal manera que cuando activemos ese deseo sexual y le demos rienda suelta, abajo el compromiso, el amor verdadero y el respeto, que se da únicamente bajo el matrimonio. Fuera del matrimonio sería relaciones utilitarias, las relaciones sexuales. Entonces la castidad ordena ese deseo sexual. Ese deseo sexual es el segundo instinto más fuerte que tiene el ser humano después del instinto de supervivencia. Es decir, es muy difícil decirle no a esa pasión que viene. Muy difícil. Y viene con toda su fuerza y yo no soy capaz de decirle no, no estoy educado en decirle no, pues voy a terminar teniendo un acto sexual. En consulta una vez
Yo cambio nombres, edades, personas, sexos para que no se vaya a identificar nunca, pero en consulta llegó una vez un muchacho. Yo le había ayudado con un familiar y él estaba muy sorprendido porque en muy pocas sesiones habíamos logrado solucionar esa situación con su familiar. Y él llegó con una inquietud muy grande. Me dio las gracias por lo que había pasado con su familia y me dice, pero te quiero contar otra cosa. Yo, claro que sí, cuéntame. Entonces me empieza a contar una historia bonita. Me dicen, yo conocí al amor de mi vida y trabaja acá y nos conocimos así, ¿no? Y eso fue increíble, cómo logramos salir la primera vez y estábamos súper enamorados y ya llevamos tanto tiempo y ha pasado todo esto y esto otro y tengo el anillo y me voy a proponer. Vamos a hacer un viaje con amigos, compramos hasta un dron, vamos a filmar todo, pero tengo una duda muy grande en mi corazón. Y yo, claro, cuéntame. Me dice, el día que aparezca una mujer más guapa, no sé cómo voy a decirle no y voy a terminar siendo infiel. ¿Cómo hago para ser fiel? Esa era la duda de él. Obviamente uno diría, uy, qué mal es que ese hombre, ¿no? Pero ahí estamos todos. Todos somos igual de frágiles como él. Claro, cuando yo le dije, bueno, cuéntame tu historia de vida. Entonces, consumo en pornografía y masturbación desde los 13, 14 años. Luego empieza a tener sus noviazgos, se acuesta con todas sus novias y luego llega el amor de su vida. Entonces, nunca le había dicho no al deseo sexual. Siempre que venía lo había satisfacido por un lado o por otro. Entonces, era esclavo del deseo sexual. Entonces, nadie que es esclavo del deseo sexual puede amar, tanto varón como mujer. Es un área que tiene que ordenarse en la afectividad para poder edificar un matrimonio. Precisamente en los cursos prematrimoniales, uno les dice a los novios, para poderte, o lo que tú vas a hacer en lo que transforma el matrimonio, así no haya anillos, así no haya nada, son los votos matrimoniales. Y en ese momento le estoy diciendo, me doy todo a ti y te recibo todo a ti. Pero si yo mismo no me contengo en mi deseo sexual, ¿me puedo entregar? ¿No? Quedo totalmente inhabilitado para casarme. Si tenía un desorden, ahorita me la doy. Quedo totalmente inhabilitado para entregarme en el patrimonio, porque soy esclavo de algo. Es como, yo quiero ayudar a alguien, pero y le quiero dar 1.000.000 de pesos, pero si no lo tengo en el bolsillo, pues no se lo puedo dar. ¿No? Lo que no tengo no lo puedo entregar. Si yo no me contengo en todo mi ser, no me puedo entregar a alguien. ¿Por qué tantos fracasos matrimoniales, tanta infidelidad? Pues porque la gente no se contiene porque es esclava de ese deseo sexual. Entonces, la castidad, en el fondo, es la capacidad de ser libre y no esclavo del deseo sexual. Y decirle sí cuando es el contexto del amor, el compromiso y el respeto, y decirle no cuando no está ese contexto para no utilizar a nadie. Que nadie sea como un pedazo de carne que me quiero comer y ya, sino que sea una persona que es digna de amor y de respeto, ¿no? De mirarla con integridad. Esa castidad es una virtud que San José tenía en plenitud, hasta el punto que pues se vivió casto y célibe toda su vida, teniendo a María Santísima, mujer muy bella según los místicos de la Iglesia, sin tener un mal pensamiento por ella y viendo con integridad ese deseo sexual, que cuando uno no está en un matrimonio, esa energía vital, dice Juan Pablo II en la teología del cuerpo, nos asiste para hacer mejores las labores y los trabajos que tenemos que hacer. Como un sacerdote. El sacerdote tuviera esposa e hijos, no puede atender ni al 1% de la parroquia. Si el sacerdote está solo, entonces las parroquias que tienen 10.000 personas, 20.000 personas, un barrio entero alrededor, pues ¿cómo haría un sacerdote de estos, ¿no? Con hijos y esposa? Muy difícil. Por eso en la iglesia de rito occidental romano, pues el sacerdote es ello. Y ese sentido también de reservar esa energía era lo que vivía San José, hacía su trabajo de carpintero, ¿no? Y atento también en esa castidad, porque el que es casto escucha y ve a Dios en su entorno. Solo el que es casto y puro puede ver la presencia de Dios en su entorno. Claro, Dios hace excepciones. Se le aparece al más pecador y se le muestra y se le revela y le da la opción de escogerlo o no. Pero
cotidianamente. En el misterio de la vida hay un lenguaje. Todo nos habla de Dios. El que es casto y puro lo puede leer y ver. El que no, no. Y por eso, no es que Dios le avisó solo a San José para que se fuera a Egipto cuando Herodes estaba persiguiendo a los niños porque se había enterado que nacía el Mesías, sino que San José fue el único que lo escuchó, fue el único que le abrió el corazón y pudo entender que había un peligro y se fue, porque estaba atento a la voz de Dios. Eso da la castidad. El hombre que es protector tiene que tener la guardia de sus pasiones y sus deseos, porque no es solo la protección externa de los enemigos que pueden atacar la familia, sino la protección de sí mismo, de su fuerza, de su lujuria, de su ira, de sus bajos instintos que pueden atropellar a la familia y hacer un daño. Por eso escogí esta virtud, porque sin ella pues no habría modelo de hombre, y creo que es un acento para nosotros. No sé si es clara la castidad o hay alguna pregunta o algo. Me pueden interrumpir con tranquilidad. ¿Todo claro? ¿Sí? La segunda es proveedor, padre nutricio del Hijo de Dios. Acá está el ser papá y el ser proveedor, dos pues de las tres que les estaba diciendo. Y algo que también tocó mucho mi corazón del misterio de Dios es que nutricio, nutrice, del latín, de las letanías del latín como las establecieron, es el que alimenta al Hijo. El nutricio es el que alimenta al Hijo. El Padre nutricio del Hijo de Dios es el que está encargado de proveerle el alimento especialmente. Pero ¿quién es el alimento de la humanidad, de la iglesia? Cristo. Listo, la Eucaristía. Es decir, que San José tenía la misión de alimentar al alimento de la iglesia. ¡Qué lindo! Y hay algo muy bonito porque Jesús tenía que nacer en Belén. Las profecías indicaban eso. Ellos vivían en Nazaret. Sucede el censo y ellos, ahí viene la obediencia de San José, y es en obediencia a un rey, que es algo absurdo. Ellos tienen al Hijo de Dios en el vientre de María. Están escogidos y tienen que obedecer a un rey pagano. Eso es como ir 40 kilómetros en una dirección en invierno con una mujer embarazada, con los peligros. Pues cualquiera que está de la mano de Dios dice, yo me quedo acá, yo estoy con Diosito, yo no voy a ese censo. Pero ellos, que son obedientes, obedecieron al mandato de Herodes y así se cumplió la profecía, que era que tenía que nacer en Belén. Belén, en hebreo, se traduce casa de pan. ¡Qué lindo! O sea, la casa de la Eucaristía. Y también en árabe traduce casa de carne. O sea, en las dos lenguas de la zona, el árabe y el hebreo, se muestra la presencia de Cristo en la Eucaristía como pan y como carne. Y de ahí, de Belén, sale el pan para toda la humanidad. Qué bonito, ¿no? Esto es algo que aprendí de esta consagración. Entonces, ¿por qué la mujer busca un proveedor? Les confieso que cuando yo escuchaba eso más chiquito, decía, no, las mujeres sí son materialistas y están buscando es una billetera bien grande, bien gorda, y eso no. Yo quiero una mujer sencilla, que no esté pendiente de si yo gano plata o no, y eso no es importante, ¿no? Pero resulta que el proveer es muy importante para la mujer. ¿Por qué? Naturalmente, cuando la mujer entra en embarazo, cuando la mujer tiene hijos pequeños, es prácticamente imposible que puedan tener un trabajo estable y pueda ganar un dinero, ¿no? Entonces es natural que es algo hasta del inconsciente de la mujer, como que no se hace este razonamiento de, oh, voy a estar embarazada, no, sino está pensando en una necesidad que puede llegar a tener de manera inconsciente y busca a alguien que pueda darle ese soporte. No que sea el más rico. Miren, a María y a José estaban por ahí medio quebrados, ¿no? Y San José no le pudo dar ni siquiera un lugar, pero así tenía que ser para tener al niño Jesús. Pero sí, el proveer es un acto de amor del cual viene la palabra patrimonio. No sé si ustedes conocen de dónde viene la palabra matrimonio, pero viene de de matriz, y monium, que son los procesos jurídicos de protección, es decir, los procesos jurídicos de protección de la madre. Ese es el matrimonio. Custodiar a aquella que es más vulnerable, protegerla,
que no haya un hombre loco por ahí embarazando mujeres, sino que se concentre en proteger a esta y cuidarla. ¿Por qué? Porque es más vulnerable. ¿Por qué? Porque eh, um, entrega más en la sexualidad, sufre más emocionalmente, sufre más afectivamente. Entonces necesita esa protección, sobre todo cuando está embarazada y cuando tiene hijos pequeños, ¿no? Pues de dónde viene la palabra patrimonio, del padre que provee en esos procesos jurídicos los bienes para esa familia y protege a esa familia. Entonces, el proveedor es muy importante y nosotros estamos ya llamados a ser laboriosos. Y ese ser laboriosos también es el proveer. No es solo el dinero como tal y la billetera, sino es la capacidad de entregar nuestra vida por una causa justa, real, que tenga sentido, que edifique la iglesia, ¿vale? Y ya que nos quedan unos minuticos, porque sé que es hasta las 9 antecitos, la última. Ferviente defensor de Cristo. Bueno, este es otro que está relacionado con protector y papá. El casto escuchó la voz de Dios y se fue, protegió al niño Jesús en Egipto, ¿no? Se enteran ellos de que Herodes está persiguiendo a todos los niños porque los reyes magos no regresan, ¿no?, a decirle dónde está el Mesías. Y entonces empieza a asesinar a todos los niños menores de 1 año, 2 años, dice las Sagradas Escrituras. Entonces José y María cogen al niño Jesús y se lo llevan a Egipto. Viven unos años allá, lo sucede su hijo Arquelao, y entonces les avisan en sueños un ángel para que regrese, y el discernimiento del padre es increíble. Y obedece, pero se da cuenta que algo todavía no está bien, y todavía no se van para allá, y todavía se queda un tiempo más y se va a otro lugar, ¿no? Ese es el protector, está atento a la distancia, a los peligros, a las dificultades externas. Si la castidad está relacionada con lo interno, con proteger a la familia de mis defectos, el ferviente defensor de Cristo y de la Sagrada Familia está relacionado con las situaciones externas. Y es también muy importante esa virtud. Proteger, cuidar, hasta dar la vida por los demás. Es decir, en situaciones específicas de la vida del creyente, asemejándonos a San José, es necesario hasta recurrir a la violencia si es necesario por la defensa de la propia familia y la vida. Y está bien. Y el catecismo habla de eso. El catecismo dice que no solo es un derecho, sino un deber defender aquello que le ha sido otorgado a la familia, especialmente al varón como protector de la familia. Deber, que si no realiza esa acción de protección, cae sobre él eso que ha sucedido. Esa es la responsabilidad del varón, proteger y defender a la familia ante las situaciones de amenazas externas. Eso también, los místicos como Ana Catalina de Emmerich y otros que no son doctrina de la iglesia, pero son revelaciones privadas de experiencias donde ella veía la infancia de la Virgen María, de San José, situaciones que vivían, pues vio cómo San José tuvo que defenderla en algunas situaciones en los viajes de maleantes y demás, porque también esa dimensión había en un cristianismo que vivimos muy light, muy de buenismo, de pacifismo, que son herejías, porque el cristiano no es ni buenista ni pacifista, que se llama el irenismo, sino da la vida, es capaz de sacrificarse por el otro, no para hacerle mal al otro. Ese es el doble efecto. Yo, protegiendo el bien preciado que Dios me ha dado, puedo tener el potencial de hacer algo en contra de alguien por defender aquello que me ha sido entregado. Yo creo que eso no se predica mucho en la iglesia y por eso lo resalté, porque es necesario que nosotros, especialmente los hombres, seamos conscientes de que tenemos responsabilidad con las personas que están a nuestro alrededor. No podemos ser indiferentes hasta un robo en una esquina, alguien que están golpeando o algo que está sucediendo. Pues uno tiene que ser prudente, pero uno hace algo. Uno no puede pasar como uno ve en los videos que pasan los hombres, están ahí haciéndole algo a una mujer. El creyente da la vida, y da la vida como Cristo. Y si ese es el momento de irse, pues bendito Dios, yéndose dando la vida y no yéndose como un cobarde a una esquina. Dios no quiere que le toque a uno ese tipo de situaciones, pero ese es el cristiano protector, especialmente el varón.
Bueno, hasta ahí llego ya porque sé que se nos va el tiempo. Pues ha sido una alegría compartir esta charla que un poco el espíritu ahí me ha puesto en el corazón. Y si hay alguna pregunta, alguna duda, pues la puedo responder con todo gusto. Lo que hablabas ahorita de utilizar la fuerza, ¿en qué momento realmente se puede justificar utilizar la fuerza? Porque por lo menos si hay un grado de peligrosidad en el que la vida esté en riesgo, ¿hasta qué punto uno puede utilizar la fuerza? Sí, sí se puede, pues en legítima defensa, Claro. con armas, sin armas. A eso me refiero, sí, porque el hombre si es protector y se enfrenta a una fuerza mayor, alguien que tiene más poder, ¿cómo puede hacer? Y más siendo cristiano, ¿no? Sí, Es la característica que nos diferencia, ¿no? sí, la violencia puede ser un acto de amor. Eso es algo que es bueno entender, porque amar es buscar el bien. Y si yo estoy buscando el bien de alguien, de pronto me toca usar la violencia como último recurso. Obviamente uno no va a ir a la violencia, uno va a ser uno violento y no estamos promoviendo la violencia. Pero como último recurso en ciertas ocasiones se puede llegar a necesitar usar la violencia inevitable. El Padre Pío tenía una frase y es: el amor tiene piernas y es una acción movilizadora, nos invita a hacer algo, a correr a hacer algo. Pero si no tiene ojos, los ojos de la prudencia, caminando o corriendo se tropieza y cae. Entonces, lo que me da a mí la justa medida de qué hacer en esa situación es la prudencia. Y esa prudencia viene de una conciencia formada y que sabe identificar en esa situación qué hacer y qué no hacer. Situaciones donde uno no puede hacer nada y situaciones donde no puede hacer algo. Obviamente, si hay personas armadas y demás, pues de pronto uno no debería hacer nada, es algo. De pronto hay una circunstancia en donde sí, en riesgo de la vida del amigo de uno y de no se tiene que meter y defender, ¿no? Pero de resto, la prudencia es la que dicta según los hechos concretos. Ahora, si uno lee todo el Antiguo Testamento y el mismo Jesús, que casi lo despeñan, ¿no? Y se pasó por en medio de la gente, que sacó a los mercaderes del templo. Jesús fue violento, sacó a los mercaderes del templo ubicándole las mesas. Me dice que yo llegara acá, lo coloco en las mesas, sacó a los animales al ángel y dice: de esta manera es violento. Pues Jesús hizo eso. ¿Por qué? Porque por el celo de la casa de mi Padre. ¿Quién es la casa del Padre hoy? Eso, somos templo del Espíritu Santo. Es decir, por otra persona podemos llegar a necesitar sacar el látigo, ¿no? Pero Dios nos invita a que no tengamos miedo. Y no importa tanto la forma física, sino si uno está con Dios, Dios lo va a proteger a uno. Y sea lo que tenga que pasar, uno está consagrado a Dios y uno hace lo que en ese momento discierne en el corazón. Y lo demás se lo entrega a Dios. O yo acá siento, no puedo ser indiferente, está pasando esto, grito, llamo a la policía, no pasa nada. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Pero bueno, es una muy buena pregunta. Pero las respuestas dependen de las circunstancias en las que esté sucediendo eso. No sé si se responde así. Obviamente con proporción en la fuerza en lo así. Sé que es como para otra charla, pero hablas de la conciencia bien formada, ¿cierto? Hay algunos pasos, algunos tips, algunas recomendaciones para la formación de conciencia. Y sí, la conciencia se forma conociendo la doctrina de la iglesia, sabiendo elegir el bien. Curiosamente, Aristóteles decía ya eso en su Ética Nicómaco. Decía: educar es enseñarle al niño, al joven, elegir el bien. ¿Cómo así? Cuando actuamos nosotros, elegimos algo que creemos que es bueno, pero muchas veces nos equivocamos y terminamos sufriendo. Eso se llama un bien aparente. Creíamos que era bueno y lo elegimos y resultó que era como un cuchillo untado de miel. Me supo rico un ratico y me dejó un dolor días, porque no era bueno de verdad. Emborracharme, ¿no? Entonces la estoy pasando una delicia y me tomo mis tragos y me pasé de tragos y me emborraché. Entonces me supo rico un ratico y ya estoy con el guayabo, atormentado de todo lo que hice, qué oso, etcétera, ¿no? Eso es el bien aparente y el bien real. La conciencia se va formando aprendiendo a elegir el bien. Y uno puede saber elegir el bien cuando uno se une al magisterio de la iglesia y entiende lo que la iglesia nos pide, ¿no? Entonces, yo he descubierto para mi praxis profesional que el catecismo es la llave. Lo que está en el catecismo, en la doctrina social de la iglesia, con el magisterio de la iglesia, es la vía.
que uno escoge para formar la conciencia, para no decir como, ah, no, pues para mí ir a misa los domingos no es pecado, yo no voy. Pues ese no tiene la conciencia formada, no conoce lo que la iglesia dice, los mandamientos de la iglesia, ¿no? No obedezco lo que la iglesia dice. Entonces ya tengo la conciencia formada, no solo porque sigo una regla que me imponen, sino también porque entiendo el sentido que hay detrás. Por ejemplo, con la misa dominical, pues sin la comunión dominical o sin la asistencia a la Eucaristía, no puedo vivir el amor que Dios quiere que viva. Necesito acercarme para alimentarme y poder vivir lo que Dios me pide. Entonces, pues porque hay un pecado ahí, porque como Dios dándome el abrazo más grande, queriéndome nutrir con los mejores nutrientes para el espíritu, y yo lo rechazo y me voy para otro lugar, a trotar, o a jugar fútbol, o a tomar unas cervezas. Entonces rechazo a Dios y no voy a poder vivir la fe que Dios me pide. Por eso la misa dominical, por lo menos lo mínimo, para poder vivir un poquito lo que Dios nos pide. El Señor en el Evangelio de San Juan dice, el que me come vivirá por mí. Si no comemos la Eucaristía, pues no vamos a poder vivir para eso. No sé, obviamente habría muchas cosas más que hablar así como pasos, pero es saber elegir el bien en todo. Que dentro del plan de salvación de Dios tiene la familia. Y San José, como parte de la familia, o sea, ha perdido mucho, digamos, dentro de la familia, esa figura de San José, como papá, como proveedor, como protector. Y ahora, pues yo creo que, digamos, es como ver cómo se recupera esa figura de San José dentro de lo que realmente es San José, es de la familia. Y también San José, soltero, o sea, no casado, sino soltero, desde soltero y desde niño, como San José. ¿Para qué? Para que realmente lo de la familia se cumpla, porque San José tiene un papel, María tiene otro y Jesús como hijo tiene otro. Entonces, para que se pueda complementar y se pueda realmente estructurar la familia. Así es. Desde el año 2026. Sí. Sí, San José es el padre de Donald Calloway, que es el modelo para todas estas masculinidades frágiles que hay hoy, ¿no? Es un ejemplo. Los místicos de la iglesia dicen que San José y María Magdalena son los santos de los últimos tiempos. Así dicen, ¿no? Claro que los últimos tiempos es desde que vino a Jesús. Pero bueno, en esta época hay un reverdecer desde el siglo XIX de muchos santos que vienen hablando sobre San José, profundizando en su misterio y de María Magdalena también, especialmente para la renovación de la masculinidad que ha sido tan deformada por las ideologías de hoy, el de género y demás, y el materialismo, el hedonismo, la pornografía, toda esta cultura hipersexualizada y viene a ser una figura y ejemplo de cómo debe ser el varón, de cómo debe vivir el varón en todas sus vocaciones, claro, dice Juanito. Me imagino que en tus consultas sí pasa mucho, por ejemplo, cuando uno está en los retiros. Las mujeres sueñan con su San José, pero yo siento que te ha tocado aterrizar y como, oye, no hay San José, o sea, es entender, como lo mismo del principio azul, no, es verdad, o sea, y al revés, imagino que yo venga nombres a decir como, es que no me siento como un San José, yo no sirvo para ser un San José. Entonces, ¿cómo también aterrizar esa concepción de San José en la modernidad? O sea, entender que no voy a encontrar el santo y perfecto que buscamos llegar a ser santo, sí, pero sí, o sea, porque en estos días todas mis amigas en redes están haciendo la consagración de San José y le pides, ¿cómo quedó mi San José? ¿Quedó mi San José? San José. Bueno, ¿en qué punto de todas estas características que has dado es entender que en la humanidad también puedes encontrar a San José, ¿sí me entiendes? Y los hombres también, cómo trabajar para ser San José sin pensar que deben ser perfectos o la perfección idealizada. Sí, era muy edulcorada de San José y en todos estos talleres que hay de sexualidad y afectividad y San José pues era un hombre que trataba de ser muy fiel, muy justo y muy apegado a la ley judía, pero pobre en principio, luego pues ya fue desarrollando su profesión. Y si uno aterrizase en San José de verdad, pues no sé si a muchas mujeres les llamaría la atención San José, si lo vieran, ¿no? Yo creo que no mucho,
muy humilde, muy silencioso, muy poco protagonista, muy orante, muy reservado, muy laborioso, pero tampoco con muchos recursos, pues no es como el ejemplo que la mujer quiere, ¿no? O que busca tradicionalmente. Sí, sí me ha tocado hacer eso, pero más que eso es las virtudes que yo entiendo como terapeuta de familia que se requiere para establecer una vida matrimonial sana, ¿sí? Y para que no haya situaciones que vayan a generar grandes crisis. Uno de los grandes terapeutas de familia del mundo, que ha estado en el Vaticano muchas veces, Tomás Melendo, que tiene un máster en la Universidad de Málaga sobre ciencias del matrimonio y la familia, él dice, no debería haber grandes crisis en el matrimonio. Eso suena a chistes, como, no, ahí diría, pues sí, no debería haber grandes crisis. Si hay grandes crisis es porque hubo falta de preparación previa, de discernimiento, o heridas que se dejaron durante el noviazgo. Entonces, es necesario edificarse primero, no a la perfección, porque precisamente el matrimonio es un camino de santidad. Pero sí, la idea es ser perfectos, el Señor le dice, pero no perfectos en el actuar. Nunca seremos perfectos en el actuar. Ya acá me he equivocado mil veces hablando y me tropiezo saliendo y así. O sea, vamos a equivocar. Perfectos en el amor. Ahí está la clave. Entonces San José fue perfecto en el amor. Y ahí sí tenemos que apuntar el razón. Pero hay que entender qué es ese amor, ¿no? Es lo que está pidiéndonos el Señor cuando nos dice que amemos y que ahí está el secreto de la vida. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Yo sí quisiera que hablaras un poquito de la castidad, porque pues hay muchos que la estamos viviendo, pero pues no tenía ese conocimiento sobre que a uno le regala el Señor como poderlo ver en el entorno. Es como que quisiera, no sé, algo pequeñito de la castidad, como para, o sea, como que, porque a veces uno lo ve que no hay un propósito, ¿sí? Porque no hay, como que se queda estéril. Entonces, sí quisiera escuchar algo. Sí. Podríamos hacer una charla de castidad si quieren algún día así con toda la profundidad. Les diría que, o te diría que es una bienaventuranza. Se me viene a la mente eso. Es la bienaventuranza es los puros de corazón verán a Dios. Me estoy acordando de una vez del fundador de mi comunidad, Marino Restrepo, no sé si lo conocen, es un laico misionero. Él estaba una vez en Italia, dando una charla para jóvenes y al final de la charla uno de ellos le preguntó, le dijo, no de una manera burlona, sino de corazón, dijo, ¿por qué no podemos ver a Dios? ¿No? Entonces, sí, espérame, si es no lo vaya yo a contar mal. Sí, ¿por qué no podemos ver a Dios? ¿No? Y la fácil es pues porque Dios quiere. Hasta luego. Él no quería hacer eso. Era un retiro, era una experiencia muy bonita de oración y todo. Y él dijo, bueno, no va a ser la fácil. Me voy a ir a orar al Santísimo y luego le responde lo que siente en el corazón. Y entonces era la hora del almuerzo y él se metió al Santísimo y no almorzó. Estaba ya, Señor, pero dar una respuesta porque yo no puedo salir con porque tú quieres. Pues sí, es porque tú quieres, pero algo más profundo, ¿no? Y entonces no vino nada. Y ya iba saliendo del Santísimo y se le vino al corazón la respuesta. Entonces se paró y entonces todos esperando después del almuerzo a ver qué iba a decir. Y les dijo él algo que le había puesto Dios en el corazón, que era, yo no soy invisible, soy perfectamente visible, pero para verme tienes que ser perfecto. Mientras más perfecto seas, más me vas a poder ver. Eso es. Entonces la castidad aporta a esa bienaventuranza, que podamos ver a Dios, que es percibirlo en un atardecer, en el aire, en el clima, en la gente que pasa por la calle, y que no sean como pescados que pasan ahí por mi lado, ¿no? Yo voy manejando, sino sentir a la gente en el corazón. Entonces la castidad no sería algo puramente adjudicado a la sexualidad, sino también a cómo percibo a los demás, o sea, cómo percibo mi propio vivir. Sí, digamos que la castidad como virtud ordena el deseo sexual, pero al ordenarlo para el amor y encauzarlo, naturalmente me abre al dominio de mí mismo, al amor verdadero y al conocimiento de Dios por la pureza de corazón que viene, o sea, tú.
Diríamos que la castidad es la virtud y también es un fruto del Espíritu Santo, pero de ella brota la pureza de corazón como un fruto más grande y de la pureza de corazón brota el ver a Dios. Bueno, pues aquí alguna pregunta adicional, mi coche también está aquí con nosotros esta noche, el próximo miércoles también. También es pues. Pero tocó volver, Andrés. Muchas gracias, Andrei. Gracias.